Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy María Paula León. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Las Conflictuadas. En el episodio anterior hablamos sobre la importancia del descanso en nuestra vida y cómo esto tiene un sentido no solamente físico, de ese cansancio que sentimos en el cuerpo, sino también espiritual y de lo que somos como personas. Y hablamos un poco de si Jesús se tomaba espacios para descansar, para retirarse, para estar en silencio, porque nosotros creemos tantas veces que no tenemos que hacer eso, que no lo necesitamos o que no es lo suficientemente importante. Y queremos profundizar hoy en una de las formas de descanso que son más importantes para nosotros como católicos y bueno, realmente para cualquier persona porque se puede abordar desde diferentes visiones. Nosotras pues claramente lo vamos a abordar desde la visión católica y es la meditación como una práctica que bueno, solemos hablar mucho más de oración que de meditación en nuestra iglesia, pero realmente pues la meditación también como práctica y prácticas que lo exploraremos más, pues existe como tal en la iglesia católica. Hay obviamente meditaciones que no son católicas, que están asociadas a otras religiones o a prácticas pues no asociadas a religiones, etcétera, incluso de nueva era, pero es importante reconocer y profundizar más en cuáles son las que sí tenemos como Iglesia Católica para profundizarlas pues mucho más y también usarlas, ¿no? Porque es que al final la Iglesia, nuestra fe, nos da demasiadas herramientas para poder hacer todo en nuestra vida, hasta descanso. Entonces, este es el tema al que queremos hablar hoy. Las tres no somos expertas, pero queremos hablarle un poco desde lo que hemos ido conociendo, entendiendo, leyendo en nuestros espacios libres. Hola. Eh, Esta temporada la cerramos como con los capítulos en los que hablamos nosotras. Y bueno, esos siempre son muy chéveres, entonces estamos muy emocionadas de grabar otra vez las tres. Y creo que es un tema que, o bueno, por lo menos a mí cuando se puso sobre la mesa me generó un poquito de incomodidad, como pero creo que la incomodidad viene ya como del desconocimiento de qué significa bien la meditación, o sea, porque como que hemos hecho full capítulos sobre la nueva era y como que entonces ya somos mucho más sensibles a lo que puede llegar a ser nueva era. Entonces cuando surgió el tema de la meditación yo estaba como, qué difícil cómo establecer el punto medio, pues como Total. qué está bien, qué está mal. Entonces esperamos que pues a los que puedan tener esa misma inquietud o esa misma como incomodidad al hablar de estos temas, pues este capítulo les ayude como a entender más. Y por eso queríamos empezar como esta conversación hablando un poco de qué es la meditación, porque creo que yo, no sé, me atrevo a decir que todas hemos meditado Sí, católicamente y no católicamente en no, algún total. momento de nuestra vida. Que yo creo que ahí está el verdadero conflicto, digamos, de fe, y es cuando uno, si uno está como muy metido en la religión y a uno le dicen la palabra meditación, uno hace como no, no quiero, no quiero, y si uno está del otro lado de la balanza, como en Nueva Era, uno le dicen la palabra oración, uno solamente ve a Dios y una señora rezando el rosario. Entonces yo creo que la idea también de este capítulo es poder entender qué significa cada uno de esos conceptos y desde qué punto se está entendiendo cada uno de estos conceptos. Entonces creo que es como ese conflicto que pues, los católicos podemos llegar a tener o gente de otras corrientes puede llegar a tener y que es clave como afrontarlo. Entonces yo creo que sí, empecemos, mejor dicho, entendiendo qué es la meditación, que es una palabra como tan actual. Pues yo, o sea, creo que la iglesia o la meditación, cuando uno la ve así como en general, es algo que en realidad ha estado pues en la historia de la humanidad desde, o sea, no es algo nuevo,
no es de la nueva era, digamos, como no es algo que haya traído estas prácticas o que sea muy novedoso y que creo que lo más importante es que tiene como algunos detalles que son claves, digamos, para esa, como entrar en un espacio de reflexión, pero entonces ahí empiezan a aparecer las diferencias. Entonces, bueno, como que podemos estar todos igual sentados, como en posición de meditación, pero entonces, ¿qué hace diferente una meditación católica a una meditación de otro tipo de corriente? Porque entonces está el silencio que se comparte, o sea, como que se comparten muchas formas, pero creo que la diferencia está en lo que pasa al interior. Entonces, mientras que en la otro tipo de meditaciones uno puede estar buscando como em, el yo, pues, o como desde una Sí, el forma medio vaciamiento, ¿no? sí, Como literalmente vaciarse, estar en la nada, no pensar en conectarse con el nada, yo, sí. conectarse con el yo, estar como pendiente del cuerpo, como conectar con, que eso también, digamos, es algo que nos conecta como católicos, como conectar con el presente, como estar muy aquí y ahora, que eso también es algo que promueve mucho la Iglesia Católica, o sea, la gracia de Dios solo actúa en el ahora. Entonces, pues estas prácticas de meditación en general buscan como eso, pero lo que diferencia a la meditación católica de a otras meditaciones es que nosotras no estamos en la búsqueda necesariamente, puede ser de un yo, pero de un yo en una relación con un Dios divino, con una Exacto. persona que está dentro de nosotras y que no es simplemente por relajación, aunque trae relajación, aunque es un efecto de la meditación. Y aunque no solo estamos buscando o estamos buscando concentrarnos en el presente, pero en un presente porque sabemos que en ese presente es donde actúa Dios. Entonces, si tratamos de aislarnos un poco del ruido exterior para encontrarnos en el interior con Dios. Pero entonces sí creo que lo difícil de, o no sé cómo lo vean ustedes, de diferenciar cuando está bien o cuando, como ese dilema un poco moral, es que las formas, o sea, lo exterior, a veces se ve muy parecido. O sea, como que Es se puede igual, estar o haciendo, es sea, igual. podemos estar en el mismo espacio en una sala y una persona está haciendo meditación secular, si se puede llamar, y otra Secular, sí. persona puede estar haciendo oración, meditación, oración, pues. Que yo creo que ahí es ese punto. Total. Mapis, ahí yo con lo que decías, eh, creo que es súper clave tener presente que yo creo que la gran diferencia es la intención con la que Ujú. uno está haciendo esa meditación. Entonces, yo veo que cuando uno está haciendo oración, o sea, meditación de oración, uno está es buscando ese espacio con Dios. Y en mi experiencia personal, siento que es un momento en el que uno está teniendo esa conversación interna con Dios para poderlo escuchar, que obviamente para uno poder escuchar a Dios tiene que estar como en silencio, pero también Ujú. uno encontrando esa voluntad que Dios quiere para la vida de uno, ¿cierto? Versus la otra es un yo con yo y entonces es de alguna manera yo dándome como ese como esa posición de yo todopoderoso, ¿no? Como yo puedo, yo soy lo máximo, y uno está alimentando un poco ese ego, pero en Mm. silencio. Entonces creo que es una gran diferencia que creo que uno puede hacer y no quiero que la gente malinterprete como de toda la meditación secular es mala, no, No, pero para sí nada. tiene, exacto, tiene una intención completamente diferente y que muchas veces esa intención, esa meditación secular puede abrir espacios a otras cosas, que uno tiene que tener mucho cuidado, que es Mm. cuando, digamos, uno puede estar abierto a empezar a hablar con otros espíritus que no son, o uno puede estar haciendo otro tipo de prácticas que lo pueden estar alejando de esa relación con Dios. Creo que ahí es donde está una gran diferencia y lo hablamos mucho con María Alejandra en el capítulo Alejandra. de Nueva Era, que ella hablaba Ujú. mucho de que ella se mantenía mucho en silencio y tenía sus mantras y sus cosas, pero eran mantras negativos, bueno, mantras en teoría positivos, pero era una voz interna que le decía que ella estaba haciendo las cosas mal y que la bajaban y que la bajaban y que la bajaban. Mm. Entonces, los espacios de silencio, aunque pueden ser muy buenos para el cuerpo, también tiene que tener uno mucho cuidado cómo está alimentando ese pensamiento y con qué intención lo está haciendo.
Sí, que incluso Sí, ahorita, ay, perdón, dale, Majo. dale. No, que pensaba rápido como en los mantras que dice Andre, que existen también en la religión, pues no de esta manera, pero también como que la iglesia promueve mucho las jaculatorias, como momentos en los que uno se una como a Dios a lo largo del día, según el momento que está atravesando en su vida. Entonces, no sé, uno repite mucho, eh, gracias, perdón, ayúdame más, o sí como que uno tiene como una frasecita que le ayuda como a conectar en momentos diferentes del día con Dios, pero no es como para calma psicológica, aunque genere calma psicológica, sino como para unión con Dios. Sí, y yo algo que diría, porque la verdad, como que no siento que tenga que abordarse tanto como desde tener demasiado cuidado, porque al final no siento que con las meditaciones haya unos riesgos como de practicar nueva era, o sea, siento que no son tan equivalentes, porque al final el gran peligro en general cuando uno no está cerquita de Dios es pues no estar cerquita de Dios, como no acercarse a su voluntad, creernos que podemos con todo, sentirnos solos, no sentirnos amados, que pues eso sí como que puede ni siquiera haber un espíritu malo, puede ser nuestra humanidad y nuestros pensamientos que nos llevan a eso. Pero yo algo que pienso desde mi experiencia y porque yo creo que para mí la meditación ha sido súper importante a lo largo de la vida, eh, porque es algo que me gusta mucho, como estar en silencio y tener espacios como literalmente de parar. Antes de mi conversión como mucho más fuerte, hice prácticas seculares, o sea, yo creo que nunca nada como así muy raro ni complejo, simplemente era como que me gustaba ponerme a meditar y además tuve mi época medio hippie que ya les he ido contando en otros capítulos, entonces como que era desde un lugar muy distinto y cuando empecé a profundizar más en la meditación católica y empecé a conocer cómo no es que la iglesia tiene demasiadas prácticas de meditación que en lo personal yo diferencio un poquito la oración de la meditación en el sentido que en la oración hay una conversación, mientras que en la meditación, en el silencio, me encuentro con Dios. O sea, en la oración es más en la conversación, hablando me conecto con Dios. Y en la meditación es en el silencio, solo en el estar. Entonces es como un momento mucho más de sensación Ujú, y de presencia, como de estoy presente con Dios y en el otro es como quiero conectarme con Dios y hablar y contarle y escucharlo, pero yo siento que ahí es como simplemente quiero estar con Dios. ujú. Em, Como un y momento de contemplación. Sí. exactamente. Yo lo asocio mucho más a contemplación, como que literal mi aspiración solamente es Estar. estar con Dios. Y bueno, hay un libro que a mí me marcó la vida, literalmente, que es The Mindful Catholic, que ya hablaremos un poquito más después de mindfulness, pero lo que sí me hizo entender es cómo es que Dios está presente aquí y ahora. Y yo muchas veces lo estaba buscando en cosas como mucho más grandes y mucho más afuera. Y claro, sí está en la Eucaristía, y está en una iglesia, y está en el prójimo, pero también está aquí ahora en la forma más cotidiana, humana y normal. Y tener la oportunidad de centrarse en la contemplación, yo siento que sí permite mucho más esa conciencia como de simplemente como sentir a Dios en la vida. Entonces, eso para mí también creo que ha sido demasiado importante y que uno sí siente la diferencia con las meditaciones seculares, como de al final los frutos de esa meditación y contemplación son el me siento más amada por algo mucho más grande. No el termino Estoy de tranquila. meditar y me siento, ay, qué paz, sí Mm. me puedo tranquilizar. Que eso no está mal, ¿no? Yo reiteraría en que no Sí, está de mal acuerdo, y de de hecho hay acuerdo. prácticas de meditación que se utilizan como método terapéutico y hay gente que Ujú. tiene ansiedad y que seguramente necesita eso. Pero entonces sí, yo creo que es una diferencia clave de esos frutos, de yo cómo me siento después de haber meditado
pues de manera católica. Yo Total. estaba pensando que tal vez nunca, o sea, o es una forma de oración también, y lo he hecho como en, bajo el techo oración, como sin buscar resultados ni comunicación, sino solo contemplar a Dios. Entonces creo que hasta ahora no lo había puesto sobre una sombrilla de meditación. Pero me hace mucho sentido lo que dices, como de ya un espacio de ya contemplación y como conexión, como pues con Dios, con el creador de todo. Pero, pero además que creo que puede ser un poco más flexible que la oración pues claramente uno puede orar cortico y no sé qué, pero como 5 minuticos de contemplación, como de conectar, como de sin Yo, mayor. yo aquí, yo aquí haciendo ahí como énfasis en eso que dice Mapis, acabo de buscar la palabra meditar en la RAE y me gusta esto como la primera definición es pensar atenta y determinadamente sobre algo. Entonces creo que o sea, creo que es muy transferible a todo lo que hemos hablado, pero en ese Tal punto cual. especialmente lo que dice Mapis como de, bueno, Mapis y Majo como de buscar a estar con Dios, pues es pensar atentamente y estar con Dios. O sea, ese es lo que yo quiero intencionalmente hacer. Creo que es muy clave eso y que no está asociado a una sola forma de hacerlo, sino como de estoy atenta y determinadamente en algo, en silencio. Y que creo que eso es la gran importancia de todo esto, el silencio. Porque Ujú. uno no puede meditar conversando, uno no puede meditar, pues de pronto escuchando música, hay algunos casos que de pronto pues se puede, pero el punto es estar en silencio y Pero uno se estar en sugiere no, una. ni siquiera. Sí, de Ujú. acuerdo. Porque uno tiene que estar en el ya y en el ahora. En el Entonces, eso estar, es creo que una que cosa es es oír clave. música y otra cosa es meditar, ¿no? Como que yo siento que uno ha integrado muchas cosas de la vida en el multitasking, ¿no? Total. Como de estoy cocinando, limpiando y oyendo música. Son tres cosas. O sea, Mm. como que Y la música conversando al por final no teléfono solamente es y un soundtrack, como que total. Y uno sí, debería hacerlo más consciente, ¿no? y que Que en yo creo esta que la época yo creo que es muy época, difícil, sí, eso iba a decir. O en la sea, el época de silencio antes la gente sí lo incomoda. hacía. El silencio incomoda mucho, mucho, y uno lo usa mucho para no estar solo con sus pensamientos. Porque los pensamientos también pueden ser, pues, hay veces no tan chéveres. Entonces uno dice como no, no quiero, pero si uno dice, bueno, me voy a sentar a pensar en Dios, en estar con Dios, en el amor de Dios, pues las cosas pueden ser muy diferentes. Yo creo que eso es muy, 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 muy clave. Sí, Em, de hecho, hay una definición del silencio en el catecismo, que es en la parte lindo. 2708, y dice, el silencio es un medio de oración. En la oración, el hombre se encuentra con Dios en su interior, en el silencio de su corazón, que me parece Mm, demasiado lindo y que también se Mm, conecta mucho con una forma de meditación más reciente que trajo Pablo de Ors, que es un sacerdote católico, que también yo sé que he hablado mil veces de él acá, escribió La biografía del silencio. Creo que es un libro que hay que leer con buen discernimiento y poniendo a Dios en el libro, digamos, como que alguien que no haya profundizado mucho, no tenga como bases tan fuerte, creo que puede llegar a ser confuso, pero bueno, a mí me encantó. Y Pablo de Ors lo que hace es que trae técnicas de la meditación budista Zen, que es sentarse en silencio, pero como un vehículo de contemplación cristiana, que mm, indagando, porque sé que le han hecho muchas críticas a él, hay una carta que escribió Ratzinger cuando era cardenal, no como papa, y en esa carta dicen como que sí es válido utilizar formas de otros tipos de meditaciones, o sea, porque hay cosas que hacen sentido, como la postura física, por ejemplo, ¿sí? ujú, Que hay posturas físicas que favorecen más la meditación, no estar ujú, cruzado de piernas, no estar como torcido, no sé qué, porque si no el aire no va a fluir. Entonces, hace mucho sentido que sí haya prácticas milenarias de otras religiones, de otras culturas que pues se puedan usar, pero me gustó mucho que la iglesia se ha hablado como de, bueno, eso puede pasar y no es que esté mal. Entonces, por eso es tan importante
que ese silencio me lleve es a un silencio del corazón donde me encuentro a Dios en mi interior, ¿sí? Y no por mi propia capacidad, sino porque Dios literal está conmigo. Eso me parece demasiado loco. Total. Y Que a mí eso me encantó, Majo, de tu investigación, porque, o sea, lo hice muy claro cuando Majo hizo esta investigación, para que todos sepan. Cuando Majo hizo esta Que yo no hago casi investigación. nunca investigación, todas las hacen André y Mapis. Nos Pero me dividimos gustó las mucho tareas y no es lo porque, mío. sí, sí, pues sí toca, toca. Y entonces ella pues ponía muy claro como no está prohibido apreciar las tradiciones orientales, sin embargo hay riesgos que hay que tener presentes. Y creo que eso es clave como mencionarlo porque pues nos permite navegar este mundo con más facilidad. Entonces los voy a mencionar los tres riesgos como muy por encima para que los tengan presentes. Igual, si quieren profundizar más, pueden ir a revisar el documento que se llama Orationis Formas, lo ponemos en el comentario para que lo revisen. Entonces, uno, el primer riesgo es confundir la experiencia psicológica con la experiencia espiritual. ¿Cierto? Cuando estamos hablando de meditación católica, estamos buscando una experiencia espiritual que nos acerque a Dios, ¿cierto? Y pues entender que las experiencias corporales no pueden confundirse con la experiencia espiritual. Entonces eso es algo como importante para tener presente. El riesgo dos, la meditación secular, hablábamos que el interés es el vaciamiento de la mente como objetivo en sí mismo. Entonces, lo que dice mucho la iglesia es que hay que tener muy en cuenta eso, porque lo que nosotros estamos buscando es abrirnos a Dios, estar con Dios. Y esa búsqueda como de volcarse a uno mismo cierra la puerta a encontrarse con Dios. Entonces hay que estar como muy abiertos Mm, al tema. Y por último, estar muy alertas como al sincretismo que alguna de estas prácticas puede traer, ¿cierto? Dice como muchas veces cuando uno empieza a mezclar, voy a estar con Dios, pero entonces voy a estar en silencio y primero me miro a mí, después a Dios, eso pueden llevar como a mezclas que pueden llevar como a un sincretismo inadecuado que a la larga nos alejan de Dios. Entonces es como más que todos esos tres riesgos generales, igual les dejamos ahí el documento que me parece súper clave. Mapi, te interrumpí, ibas a decir algo. no, no, lo que iba a decir es que Majo puso una, bueno, ahora voy a decir dos cosas porque de lo que dijiste hay algo que me gustó mucho y es que confundir como lo decías tú, como una terapia psicológica con una práctica espiritual. Creo que es un riesgo que vivimos mucho en la religión, con el que deberíamos estar muy pilas, porque uno a veces se sí, acerca a la fe como esperando es bañitos de agua tibia, pues, o confort psicológico, lo cual pasa muchas veces, pero hay momentos en la vida espiritual que no pasa eso y eso no quiere decir que Dios no muchos. esté con uno, y eso no quiere decir que las emociones tampoco, o sea, no es la negación de un lado ni del otro. Eso me parece muy bueno. Exacto. Dale. Yo quiero aclarar, decir algo con lo que dijo Mapis. Estoy completamente de acuerdo que lo psicológico es diferente a lo espiritual, pero tenemos una pata tercera que es la sanación. Y creo que ahí entra, pero bueno, eso es otro tema completamente diferente. Tenemos un capítulo de sanación, lo pueden ir a ver, y en muchos casos hay temas que se tratan de manera psicológica, pero también de manera espiritual a través de la sanación, que es un tipo de oración especial y específica donde uno entra a entender las heridas y hacer un proceso de sanación, que también es Dios el que está en ese proceso de sanación. Entonces, pues sí, como para que la gente también lo tenga presente. De Dicho acuerdo. eso, lo que iba a decir de lo que había hecho Majo, que Majo puso algo sobre la mesa y era la respiración. Y, y que también es algo muy natural, pues, o sea, como muy humano, pues, muy de ser vivo, no es nada que se le pueda adjudicar a ninguna corriente o sea, como que si estamos vivos, respiramos. Y como que el padre Carlo, que también ha estado acá, pues ha indagado mucho sobre la respiración, entonces yo estuve hablando con él un poquito antes de este capítulo y me decía que, por ejemplo, como que han estudiado mucho como la tranquilidad, digamos, que trae rezar el rosario, que está muy relacionada con respirar, porque uno toma aire para decir, Dios te salve María, llena eres de gracia, sí, como la primera parte de la oración, suelta y vuelve a tomar, y como que ese ritmo que uno toma como en rezar el rosario, por ejemplo, pues trae mucha calma em, por la respiración.
pero nuevamente está como enfocada en Dios. Pues uno no está rezando el rosario pensando en inhalo 1, 2, 3, 4, sostengo 7 y libero en 8, sino como pues uno está conectado con Dios. Entonces creo que también estoy de acuerdo con algo que decía Majo, como que tampoco es necesario estar así como alrededor de los temas de meditación, como asustado o prevenido, porque hay muchas cosas que creo que vienen de la propia naturaleza humana, o sea, como solo que el Total, hombre se ha encargado como de meterle misterio a eso, pero que el ser humano, pues, em, pero que al final, pues no es más como de sentarse bien, seguramente para poder respirar mejor, seguramente para, sí, como, y no tienen demasiada ciencia detrás, y hay otras que ya dijo André que pues están esos riesgos. Total, y es que yo siento que ahí el valor del silencio hace que sea como tan natural y tan fácil el poder hacer meditación, como que realmente no es una cosa que uno tenga que hacer solamente en una iglesia, no, en verdad, en cualquier lugar casi, poder entrar en silencio. Y eso ya debería automáticamente, pues, y desde nuestra creencia como católicos, llevarnos a estar con Dios, como que no, como que eso se da, no es como que uno lo logra, no es que yo sí logro estar en silencio y conectarme y contemplar demasiado, no, es que es como que si callo todo el ruido de mil cosas del mundo, pues puedo realmente contemplar lo que está ahí y siempre ha estado y siempre estará, que es Dios, ¿no? total. Ay, a mí la verdad me encanta este tema. Y a ver, creo que igual, hay, uno lo dice así como muy fácil, pero yo no sé si quienes nos escuchan lo han intentado, pero no es tan fácil. Y por eso también la iglesia ha ido desarrollando formas y prácticas más específicas, como con metodologías que yo creo que pueden ayudar mucho para uno poder hacerlo como de una manera organizada o explorarlo, si a uno le cuesta, o entender cuál es la mejor forma para cada persona, porque obviamente todos tenemos distintas formas. Dentro de esas, que seguramente se nos quedan varias por fuera que no conocemos, porque es que la iglesia tiene tantas cosas increíbles que uno no las alcanza a abordar todas, pero está, por ejemplo, una que yo creo que es la más común, es la lección divina, que la lección es como una metodología más amplia y dentro de tiene una partecita que es de contemplación y meditación, ¿no? Entonces es leer las escrituras y luego viene una meditación de la escritura, después una oración. O sea, ahí se dividen los momentos de la lección divina, de cómo yo medito y contemplo lo que acabo de leer del Evangelio, y después lo pongo en oración, que es ya empiezo a hablarlo, dejo de contemplarlo y empiezo Ujú. a conversar con Dios sobre eso que leí y contemplé. Entonces esa es una pues de las más comunes. Y está también la meditación ignaciana, que yo creo que esa sí es bastante más conocida, desarrollada por San Ignacio de Loyola, y es una meditación que está muy centrada en la creatividad y en la imaginación. Yo lo he estado haciendo un poquito más desde que vivo en España porque me he acercado mucho a los jesuitas y, oigan, me ha parecido una cosa impresionante lo que uno logra en esa contemplación. O sea, Teso. como literalmente es uno como logra imaginarse en contemplar partes del Evangelio y de la vida de Jesús, em, al punto de una vez es como oler, sentir, Mm. tener como Wow. cambios en la temperatura. O sea, a mí me ha parecido una cosa impresionante lo que se logra y como sí, yo no sé, yo creo que he sentido mucho los frutos del Espíritu Santo haciendo ese tipo de contemplación. Hay muchos libros, hay contenido, quienes quieran indagar en esto pueden hacerlo. Hay otra que es más de los carmelitas y es enfocada en el silencio puro y duro, ¿sí? Que es mucho más como una unión mística con Dios, que yo creo que esta también está como muy asociada con lo que ha venido haciendo Pablo de Ors, solo que pues trayendo como formas más de la meditación budista, solo en la forma, no en el fondo y sentido, como ya lo dijimos. Que ahí, por ejemplo, hay santos que han hecho este tipo de prácticas que son Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, que pues han buscado mucho a Dios en la oración y es como desde esta visión mística de cómo logro conectarme y unirme a Dios
en la profundidad de mi corazón en silencio. Entonces, yo creo que ahí simplemente es para mencionar algunas formas que se pueden explorar para empezar a practicarlo y que yo sí creo que todos los católicos deberíamos meditar y Total, hacer contemplación. O sea, hay muchas formas de oración Mm, y yo creo que esta es la que más exige, em, como que más exige disciplina, intención, sacar un espacio del día, así sean 5 minutos, pero siento que sí se nota una gran diferencia cuando uno hace contemplación y tiene meditación en su vida, porque es permitirse como simplemente conocer y amar más a Dios y dejarse amar, total. literal. Que creo que eso es muy difícil porque, pues, no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, y los oyentes seguramente sí, cuando han estado en retiros, que hay por lo general siempre está como, bueno, la lista de quién se va a quedar cuidando al Santísimo. Entonces es como, Ujú. bueno, una hora, acuérdense que es una hora de estar ahí. Y me acuerdo que en mi primer retiro yo dije como, ¿una hora? ¿Uno que va a hacer una hora sentado pues en un oratorio haciendo qué? Y yo decía, bueno, pues yo hago mucha oración escribiendo. Yo dije, no, pues llevaré mi libreta y mi lapicero ujú. para escribir, pero pues eso pasa en 20 minutos y se acabó. Y entonces uno después Total, dice, ¿qué escribir hace? 1 hora a mano, te cuento. No, o sea, ni en el Imposible. colegio, o sea, imposible. Entonces yo decía, ¿qué hace uno? Y creo que en esos momentos yo no tenía tan claro ese tema de la contemplación. La verdad, esto ha sido muy nuevo para mí en mi proceso de fe. Y en verdad es algo muy difícil y especialmente en el momento de vida en el que estamos, que uno está tan aturdido y que uno está tan enfocado en el concepto de diversión y entretenimiento. Esto es retraerse absolutamente de esta actitud y es decir, voy a estar en silencio contemplando. Yo lo asocio mucho como cuando uno va a un museo y se queda mirando una pintura, es como contemplando la Sí. belleza de Dios, que es muy difícil también porque tú por lo general no estás viendo una imagen, en un cuadro es mucho más fácil porque uno está viendo la pintura, la pincelada, la. Aquí no, aquí es contemplar y por lo general es uno solo en su cabeza con el conocimiento que uno tiene de Dios, entonces a uno también lo invita mucho a, bueno, me toca leer más, tengo que aprender más para poder hacer una contemplación mucho más activa. Yo aquí les cuento una infidencia y bueno, en todo este proceso de contemplación también me he dado cuenta que cuando uno recibe la comunión es una oportunidad para hacer contemplación, ¿cierto? Pues porque uno tiene a Cristo en el cuerpo. Y a mí me cuesta mucho. Entonces he optado como que en el momento en el que recibo la hostia y antes como empezar como una oración y una conversación con él, le digo como, Dios, tú sabes que eres wow, eres súper wow, y entonces rezo, me quedo como, eres wow, eres muy wow, y ya después sigo como con mi oración. Entonces como que lo he adoptado mucho en mi oración, porque digo, bueno, tengo que aprender y aceptar que él es wow y que lo contemplo así y que él poco a poco me irá dando y poco a poco como que ha soltado mucho, porque es la primera como entrada. A mí me ha servido, se los dejo acá por si a alguien más le sirve, pero es una manera de hacer oración muy Ay, yo de completa. hecho Sí. quería preguntarles ustedes, cuando hacen contemplación, ¿qué le dicen a Dios? Eso, eres guau. O sea, yo digo literal, eres Andrés, guau. súper guau. Yo le digo mucho a Dios. Bueno, iba a decir dos cosas. Bueno, aquí ya todos sabemos que yo soy del Opus Dei, supernumeraria, ajá, en fin. Em, y uno de los momentos en mi proceso de discernimiento vocacional más transformadores para mí, yo tuve dos, cada uno pues tiene su camino, pero para mí la labor social y la vela al Santísimo, digamos que la vela dura toda la noche, pero la adoración eucarística, que en las iglesias ahora está pues súper, no siempre, pero ahora como que va un montón de gente y bueno, es súper Sí, es un lindo, que boom son los las que jueves duran de una super guau. hora. Y esta fue de las cosas que a mí me han transformado más, como pues yo me hice de la hora muy joven, entonces a uno le tocaban las horas más extremas, Obvio. como a las 2 de la mañana. Y entonces uno se levantaba y iba a hacer esa, pues, visita, y yo empecé igual que André, pero para mí eso ha sido lo más transformador que yo he tenido en mi vida, y es súper loco porque es lo que dice André, o sea, normalmente también es como más chévere salir al campo y sí, ver la belleza de la naturaleza y en eso como encontrarse con Dios, y es como súper intuitivo. Pero yo estoy segura que los que hemos hecho hora santa Del. y nos están como oyendo,
es como indescriptible con lo que uno siente enfrente de la hostia y pues sí, como con en la hora santa, pues es muy sencillo y a la vez no, porque las iglesias pues decoran como quieren, ponen luces, pues también lo hacen sensorialmente muy Místico. agradable, Mm, muy como místico. místico. eh, pero hay algo en estoy olvidando en este momento el nombre de donde ponen a Jesús, que es Ay, súper lindo, La custodia. la custodia, es muy mágico, incluso, o sea, yo también sí, quedé un es poco hermoso. marcada por cuando fuimos a Tuluá, que yo estaba súper La conferencia intimidada porque, pastoral juvenil. sí, Mm, porque yo soy la más, pues no sé cómo calificarme, pero a mí hay cosas mm. que me sacan de mi zona de confort cuando son o sea, demasiadas expresiones de afectividad, Dios, como que me pongo incómoda. Y yo estaba súper nerviosa y yo decía, ¿qué es esto? Porque pasaron como con la custodia, acercarnos la custodia a cada No, uno, pero la como ponían acá, o sí, sea, o sea, y uno acá. hacía ahí, pues había gente que le daba besos, había gente que solo podía llorar, bueno, para mí esas cosas son súper transformadoras, o sea, como que yo no puedo explicarlo. Lloré, todas lloramos horrible en ese Sí, momento, eso No, o sea, fue súper como, pues yo fuerte. ahí es que me... Uno se pero a quiebra. mí, o sea, la Eucaristía, o sea, como sí, como las adoraciones eucarísticas, que es como se llama estos momentos en donde uno adora a Cristo en la custodia, pues o a Dios en la hostia, en la custodia, son muy Hermosos. potentes. Sí. Total. Que yo quisiera Sí, hacer ahí doble clic 2 segundos con la palabra contemplación y quería saber ustedes cómo lo ven, porque muchas veces, o sea, a mí me han enseñado, me han dicho que cuando uno hace contemplación está muy asociado a la alabanza, ¿no? Como yo alabo a Dios y estoy simplemente viéndolo y como que lo alabo. Pero también entendiendo un poco, por ejemplo, esto que Majo decía de la manera ignaciana, como la manera de oración ignaciana en la que uno está meditando sobre una escena de Jesús. ¿Qué pasa cuando uno está meditando, no sé, la pasión de Cristo que es repesada? ¿Qué sentimiento? O sea, son sentimientos no negativos, pero son sentimientos fuertes. O sea, no es pero alabanza no de te amo, negativos. Dios. Son Yo no emociones creo que incómodas, negativos, como, pero también de mucho amor. O sea, como que meditando de pronto escenas que son duras. Nunca he meditado la pasión como tal, pero al fin, no, bueno, de hecho sí un poquito en el rosario. mm, Y lo que a mí me genera es un profundo amor. Tocaría hacer el ejercicio de literalmente en el momento en que se muere Jesús, si uno hace ya todo el ejercicio ignaciano de meditación, pero es que siempre cualquier cosa que nos permita acercarnos y conocer más a Dios, al final va a tener frutos buenos. No, yo, Entonces yo yo estoy de no acuerdo creo que son que frutos, sino como el proceso, como cuando uno está transitando el momento de la contemplación. sí. Si son esos sentimientos o esas emociones negativas que tú dices, yo creo que uno tendría que estar, yo nunca lo he hecho y creo que me costaría muchísimo, el pero Vía Crucis Sí, también es una buena forma de contemplar la pasión de Cristo. Y hay muchos tipos de Vía Crucis sí. y mucha Aunque gente ha igual, escrito. no, yo acá quería decir una cosa con lo que mencionaba André y es que, a ver, primero, yo no creo que la alabanza sea igual a la contemplación. En la ok, alabanza creo que hay una parte muy activa en la que yo hablo. O sea, yo activamente quiero decirle, hacerle saber a Dios que lo amo y que lo estoy alabando. En la contemplación, en el silencio, me encuentro con Dios. Entonces, para mí, ya, sí serían es diferentes diferente. esas prácticas, porque yo en la alabanza sí le estoy diciendo, ¿no? Como Dios, tú eres grande, eres poderoso, por siempre seas alabado, por siempre seas bendecido, ta, 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 ¿sí? Em, que eso a mí me ha costado y lo he empezado a entender más y creo que la música Es me ayuda duro. mucho. Pero ahí yo no estoy en silencio, yo estoy hablando mucho, o sea, lo estoy manifestando por medio de palabras y O pues sea, estás como en de una mi posición, acción, todo. valga la mención, activa, estás en una Exacto. actividad Y yo siento que activa. en la contemplación yo estoy en una posición de yo no hablo, yo literalmente como que me recojo
y me encuentro con Dios en lo más profundo de mi corazón, como que no necesito estar diciendo grandes palabras, no nada, y ninguna es mejor ni peor, simplemente es como para diferenciar y al final como uno, cuando uno le fluya, pues está perfecto y si uno hace un mix de alabanza, contemplación, pues yo creo que también está perfecto. Mm. Bendito sea Dios todo lo que lo acerque a uno a Él, ¿saben? Como que, como vaya fluyendo. Pero entonces yo siento que sí, ahí cambia un poquito. Y en ese sentido, si uno va a hablar mucho, pues es otra forma de. Y quería hablar de una cosa antes de extendernos mucho, y es el mindfulness, porque siento que el mindfulness también ha generado como mucho ruido y con este libro que les contaba de Gregory Botaro, que se llama The Mindful Catholic, em, a mí me cambió la cabeza como, bueno, una frase que en la metodología que él propone y con la que siempre inicia los momentos de mindfulness es, Dios, tú que estás presente aquí y ahora, ayúdame a estar aquí y ahora contigo. Entonces, yo esa frase intento decírmela mucho, como durante el día cuando me acuerdo, porque sí, me hizo el cambio como de, sí podemos traer del mindfulness, que es una práctica que se desarrolló como desde la psicología y de manera terapéutica. O sea, esto fue como por un profesor en Estados Unidos que dijo estas prácticas budistas zen le sirven un montón a la gente para estar tranquila porque no las usamos, pero desde una visión como médica, ¿no? Como no hay una asociación religiosa, Ujú. cualquier persona que haga mindfulness, esto le va a generar bienestar y eso está perfecto, no está mal, la iglesia no dice que está mal, o sea, todo bien. Pero entonces traer eso de cómo yo estoy presente en el aquí y en el ahora, que creo que también es distinto a la contemplación, es una forma de meditación porque es desde incluso yo comer conscientemente. O sea, yo como, si tengo la posibilidad de comer conscientemente, de caminar conscientemente, de acostarme a dormir conscientemente, también voy a poder ir reconociendo a Dios en todas las cosas e invitándolo a mi vida. Entonces, el mindfulness católico, yo siento que sí, también como que es algo que podemos explorar un poco más, que yo sé que suena muy secular, pero siempre que se le dé el fondo y el sentido de querer acercarnos más a Dios, pues va a estar perfecto. Como que obviamente, nuevamente, siempre tener discernimiento, si alguien siente que algo le hace ruido, pues vaya, investigue si le está haciendo ruido, por qué, el cómo, etcétera. Pero sí quería que habláramos también un poquito del mindfulness. André, yo que te presté ese libro, ¿a ti cómo te ha ido? Porque de hecho no lo hemos hablado. ¿Qué Bien, pues percepciones a has tenido? mí me leí la primera mitad, la otra mitad no he logrado avanzar porque es intensa. O sea, como que el manpie también que uno se ¿cómo se dice? Como que no se debilite, no, sino como que ponga a disposición mucho de sus vulnerabilidades, porque es un ejercicio de vulnerabilidad también muy intenso. El principio me encantó, o sea, me ha encantado. De nuevo, no he avanzado a la segunda parte que es más intensa, pero el principio me ha gustado mucho porque reconoce la importancia del hoy y el ahora de muchas maneras. Entonces él habla como de el reconocimiento del cuerpo hoy, ya, ahora. El reconocimiento Ujú, del espacio. Entonces estoy en silencio y escucho los sonidos. Entonces reconozco que estoy aquí y estoy rodeada de esto y logro identificar sonidos. Pero todo en presencia de Dios porque empiezo con esa oración que dice Majo. Dios, sé que estás aquí y ahora, ayúdame a estar aquí contigo aquí y ahora. Pero de ahí empieza como todo ese proceso de reconocimiento del presente. Y ya pues la segunda parte que no la he leído es la parte ya más como de entrar a entender como que de uno es lo que no le permite estar a uno en el aquí, en el ahora, ujú, como esas otras Ujú. necesidades no como que tiene. Yo no me he leído el libro y no sé si en la segunda parte del libro hable de eso, pero hay algo que he estado pensando mucho y que André me hizo pensar mucho con la reflexión que hacía de la cruz y este momento, digamos, es que últimamente pensaba que tampoco, o sea, como que tenemos que hacer las paces con las emociones incómodas y no pensar que nuestra relación con Dios es buena en el sentido en que sentimos paz, en que sentimos alegría, en que sentimos, bueno, más emociones satisfactorias, sino que uno puede estar triste
y estar al lado de Dios, uno puede estar inconforme y estar al lado de Dios, uno puede Con estar rabia. aburrido, con rabia. O sea, como que siento que a veces atamos las, entonces si estoy bien y soy santo, pues es cuando me siento bien, alegre, no sé qué. No, o sea, como que una cosa son las emociones y otra cosa es mi relación con Dios y creo que a veces en este mundo también las emociones, que está chévere porque antes no era así, pero ya tomaron un protagonismo, pues que mis emociones más o menos me definen y no, o sea, como que soy mucho más allá de eso. No sé si eso lo hable Gregory Bottaro en su No libro, sé. pero creo que también es algo que puede servir como no todo tiene que verse pues espectacular para tener una Sí. buena relación con Dios Y y de poderlo hecho, el contemplar. mindfulness sí aborda un poco eso. Y si mal no recuerdo, porque es que ese libro sí me lo leí hace demasiado, sí se hace mención, no literal a las emociones que clasificamos buenas o malas, sino como en la capacidad de estar presentes uno no juzga. Es decir, como que uno Sí, él tiene habla mucho de eso. siempre una tendencia como humanos a decir esto me gusta, esto no me gusta, esta persona me cae bien, esta no me cae bien, me siento en paz o no me siento. Entonces, el mindfulness al final es como las cosas son. Entonces, si viene un pensamiento negativo, es un pensamiento. Llegó un pensamiento, bueno o malo, la idea es No empezar sé, a sí. como entrenar un poquito la cabeza a no hacer juicios de valor, que eso sí, pues lo habla en el Que libro y es el, una de las claves principales del mindfulness, que de hecho es a mí lo que más me cuesta. O sea, yo eso sí sé que, o sea, me es más fácil ser consciente del presente, pero todo lo estoy clasificando en mis formas de entender el mundo, no tanto como eso es, que pero él es habla que para importante. combatir eso hay que tener mucha curiosidad. O sea, cambiar Sí. el juzgar por la curiosidad. Entonces él dice mucho como, si tú estás Como los sintiendo niños. algo, ¿Y sí, por qué? como, ¿qué ¿Y es por qué? esto? ¿Y por qué? Y que Mm, entrar a sacar, o sea, como que si uno le da ese espacio a la emoción, eso permite que uno, pues, reaccione mejor, todo, pero también le permite a uno estar en el ahora con la emoción, que eso es muy mm, difícil, es muy difícil, pero, pues, tampoco es que tome media hora, o sea, uno está le dio la rabia, entonces uno dice como: "¿Qué es esto? Ah, bueno, eso es rabia. ¿Por qué me dio rabia? Ah, por esto. Ah, bueno, okey, listo, ya, dejémosla pasar". Entonces, que así también transita la emoción, esa palabra transitar la emoción me parece dificilísima de definir, pero creo que uno con esta técnica como de la curiosidad, pues, es mucho más fácil como entenderlo. Sí, la curiosidad es muy importante. Yo creo que uno no lo habla lo suficiente, pero es que hace que uno vea el mundo distinto, que uno se relacione con las personas distinto, como que el día a día uno sí está más como un niño, como que se abre ese lado de la inocencia y del querer simplemente conocer, entender. Creo que uno mm. tiene que pensarlo más, o yo, al menos. Total, amigas. Bueno, eh, pues creo que este ha sido como la definición práctica de un capítulo conflictuado, porque digamos que, y estamos las tres como explorando un tema que consideramos importante y que pues parte de las conclusiones es que la iglesia tiene, o sea, como que la iglesia ya ha hablado de todo. Uno a veces piensa que la iglesia, no, que va a haber hablado del mindfulness o que le va a importar, o sí, como que la iglesia está muy, y la iglesia la verdad es que está muy metida en el mundo. Entonces, sí tienen Tal cual. dudas acerca de este tema o cualquier otro, por favor, primero consulten las fuentes como de la iglesia, busquen qué ha dicho la iglesia, que es muy el mensaje de las conflictuadas, porque siempre ha dicho algo y después con sus propias, su propio camino de fe, pues lleguen a sus propias conclusiones, pero creo que este ha sido un gran capítulo conflictuado. Y también recordar que somos muy humanos y muy divinos, o sea, como que somos humanos y entonces por eso todos estos temas tienen como mucha relevancia porque no por buscar la santidad dejamos de ser humanos, o sea, habitamos esta tierra y es esta tierra pues en la que nos tenemos que hacer santos. Entonces creo que es un cierre de temporada porque ya el próximo capítulo es el de nuestras reflexiones sobre esta novena temporada, entonces también creo que es una gran manera de cerrar y
pues los esperamos en el último, el capítulo de reflexiones para que oigan el resumen de todo lo que ha pasado estos meses y en la próxima temporada porque ya saben que es muy maluco estar conflictuadas solas.